Hola y bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el sistema atencional posterior. Este vídeo forma parte de una serie de vídeos en los que hablamos de atención y de otros vídeos en los que hacemos un pequeño glosario sobre términos relacionados con la atención, con el trastorno por déficit de atención, con la hiperactividad, etc. Ya que en muchas ocasiones empleamos un lenguaje técnico que en algunos casos pues, no queda muy bien comprendido por el lector y genera mucha incertidumbre y a veces malestar en las familias. Por eso vamos a contarlos de una forma clara y sencilla para que quede el contenido perfectamente entendido. Soy Juan José Millán, soy maestro y soy licenciado en psicopedagogía y voy a explicarte rápidamente qué es el sistema de atención posterior. El sistema atencional posterior juega un papel determinante en los procesos de atención focalizada y de atención selectiva. Podríamos decir que este sistema atencional posterior es el que nos permite prestar atención a aquellos estímulos a los que debemos prestar atención o a los que queremos prestar atención. Estos procesos de atención dirigida son conocidos también con otros dos nombres diferentes. Uno de ellos es el de atención ejecutiva y el otro de ellos es el de atención dirigida a la acción. Neuroanatómicamente y neurofisiológicamente hablando, este sistema está formado por tres zonas de gran importancia. La primera de ellas es el giro cingulado anterior. La segunda de ellas son las áreas prefrontales, dorsolaterales y el núcleo caudado. Para el intercambio de información entre estas zonas es esencial la noradrenalina. La noradrenalina en algunas ocasiones actúa como hormona y en otras ocasiones actúa como neurotransmisor. En este caso, su papel fundamental en los procesos atencionales es el de neurotransmisor, controlando tanto los procesos atencionales como la acción que se lleva posteriormente a partir de ellos. Este sistema atencional posterior nos va a permitir hacer un análisis de nuestro entorno, del ambiente en el que nos encontramos, fijar los estímulos diana, es decir, aquellos a los que debemos prestar atención, jerarquizarlos y darles mayor peso frente a esos otros estímulos secundarios accesorios. Por tanto, este sistema establece prioridad atencional de unos estímulos frente a otros. Para poder llevar a cabo una buena selección de estímulos, es fundamental que nuestros sistemas de inhibición funcionen de forma apropiada, que estén bien entrenados y que trabajen de forma útil, eficiente, que consigan su finalidad. De esta forma, vamos a poder seleccionar ese estímulo diana e inhibir nuestros procesos atencionales hacia estímulos distractores, estímulos secundarios o estímulos totalmente accesorios. Es fundamental que estos procesos de inhibición funcionen de forma coordinada con los procesos de respuesta automática, ya que son procesos condicionados frente a los que ante determinados estímulos prestamos atención a estos. Los escolares que presentan trastorno por déficit de atención, igual que las personas adultas, suelen tener dificultades tanto en la inhibición como en la respuesta automática, generándole estas dificultades para inhibir o para jerarquizar esos estímulos. Es decir, nos va a costar por una parte descartar de nuestro foco atencional aquellos estímulos irrelevantes o accesorios, darle una jerarquía a todos los estímulos que encontramos en nuestro entorno, en nuestro ambiente, y también va a costarnos mucho seleccionar, jerarquizar cuáles son los estímulos que tenemos que atender. Y esto es todo sobre el sistema atencional posterior. Sigue viendo estos vídeos que realmente son de interés, suscríbete para no perderte todos los vídeos que vamos a subir y nos vemos en los próximos. Espero que hayas aprendido. Hasta luego.